El contrato de anticrisis permite a un deudor hacer el pago de una deuda con su acreedor a través de la entrega de un inmueble. Cabe aclarar que este inmueble tiene que ser registrable. El contrato se termina hasta que el acreedor decida terminar el contrato desde antes y perseguir ese pago por otros medios o porque la deuda ya quedado totalmente saldada. El acreedor se hará pago de la deuda a través de los frutos de la propiedad que ha entregado el acreedor. Los deberes que tiene el acreedor es poder entregar la propiedad en las mejores condiciones posibles, asume los gastos para la producción de la propiedad y por parte del deudor se encarga de entregar la propiedad en el mejor estado de tal manera que el acreedor pueda explotar los frutos de esta propiedad. Por otra parte, digamos que si para aplicarlo a nuestro emprendimiento en la Jamba del Pollo SAS, aplicaría si nosotros tenemos o sea, asumimos un crédito, ya sea con un particular o con un banco, y para pagar el pago de esta deuda tengamos que entregar alguna propiedad. Cabe claro que pues esta propiedad no va a ser entregada al deudor, que es lo que lo diferencia de una hipoteca, sino que una vez saldada la deuda, la propiedad vuelve a nosotros. Si no tenemos una propiedad para ofrecer, pues tendríamos que ofrecer nuestro negocio, en donde ya sea un banco o una persona particular, se lo entregaríamos en los mejores estados de tal manera que esta persona pueda manejar el negocio, pueda hacer explotación de los recursos de esta y pueda disfrutarla. Por parte del acreedor tendrá que entregarnos la camba del pollo en el mejor estado posible, de tal manera que nosotros podamos hacer buen uso de esta y si él decide una vez que no quiere seguir con el negocio, acabar el contrato, estaría totalmente bien, podríamos regresar con nuestra empresa y él podría perseguir ese pago de otra manera. Este contrato se perfecciona únicamente hasta que hagamos entrega de la camba del pollo. Gracias. De la Anticresis, Código Civil Colombiano. Artículo 2459. Propiedad del inmueble pago de anticresis. La cosa raíz puede permanecer al deudor o a un tercero que consienta en la anticresis. Artículo 2460. Perfeccionamiento del contrato. El contrato de anticresis se perfecciona por la tradición del inmueble. Artículo 2461. Derechos del acreedor anticrítico. Los anticresis no dan al acreedor por sí sola ningún derecho real sobre la cosa entregada. Se aplica al acreedor anticrético lo dispuesto a favor del arrendatario en caso del artículo 2020. No valdrá la anticresis en perjuicio de los derechos reales ni de los arrendamientos anteriormente constituidos sobre la finca. Artículo 2462. Anticresis e hipoteca del mismo bien. Podrá darse el acreedor de la anticresis el inmueble anteriormente hipotecado al mismo acreedor y podrá asimismo hipotecarse al acreedor con las formalidades, efectos legales, el inmueble que se ha dado en anticresis. Artículo 2463. Aplicación de las normas sobre el arrendamiento a las anticresis. El acreedor que tiene anticresis goza en el mismo derecho que el arrendatario para el abono de mejoras, perjuicios y gastos, y está sujeto a las mismas obligaciones en el que el arrendatario relativamente a la conservación de la cosa. Artículo 2464. Efectos de la omisión en el pago respecto al acreedor. El acreedor no se hace dueño del inmueble o falta de pago ni tendrá preferencia en él sobre otros acreedores, sino la que le diere el contrato accesorio e hipoteca. Si lo hubiere, toda estipulación en el contrato es nula. Artículo 2465. Imputación de frutos a los intereses. Si el acreditado produjese intereses, tendría derecho al acreedor para que la imputación de los frutos se haga primeramente a ellos.
Artículo 2466. Compensación de los frutos de los intereses. Las partes podrán estipular los frutos de compensación con los intereses en su totalidad o hasta concurrencia de valores. Los intereses que se estipulen estarán sujetos en el caso de lesión enorme a sí misma reducción que en el caso de mutuo. Artículo 2467. Restitución de la cosa dada en anticresis. El deudor no podrá pedir en la restitución de la cosa dada en anticrisis sino después de la extinción total de la deuda, pero el acreedor podrá restituir en cualquier tiempo y pedir el pago de su crédito por otros medios legales, sin perjuicio de lo que se hubiese estipulado en el contrato. Artículo 2468. Anticrisis judicial. En cuanto a la anticrisis judicial o prenda pretatoria, se estará a la prevenido en el Código Judicial. En derecho real anticresis, el derecho real es un derecho real de garantía que recae sobre cosas registrables, sin hacer énfasis si son bienes muebles o inmuebles. La posesión es entregada a un acreedor o a un tercero y permite al acreedor recibir los frutos para imputarlos a la deuda. Según el Código de Comercio, el artículo 1221, la anticresis puede recaer sobre toda clase de bienes. El contrato se perfecciona con la entrega de la cosa y el usufructuario puede dar una anticresis en su derecho de usufructo. El anticresis es convencional como los demás derechos reales. También se establece solo por contrato. La extinción de la deuda no afecta la deuda, especialidad respecto al objeto, y la garantía cubre capital, intereses y mora. Se perfecciona con la tradición. El Código Civil y Comercial establece plazos máximos para constituir anticresis de inmuebles de 10 años y inmuebles de 5 años. Los derechos del acreedor es usar la cosa dada en anticresis y percibir sus frutos, los cuales se imputan primero a gastos e intereses y luego el capital. Puede habitar el inmueble o utilizar la cosa. Los deberes del acreedor es conservar la cosa, pagar las cartas del inmueble, no modificar su destino, devolver la cosa al contribuyente. Y la extinción de la deuda, pues es el pago de la deuda, el cumplimiento del plazo y el fallecimiento del usufructuario. Acá en Colombia no es muy común ese tipo de derechos, pero en Pasto es común que los alquileres, como los arriendos que tenemos nosotros acá, allá se den por anticresis. Es decir, que toman una casa en alquiler y pagan, por ejemplo, 10 millones de pesos al año y el beneficio que tiene el acreedor es que disfruta del arriendo, o sea, de los frutos del arriendo del inmueble. Es como lo más acercado a la realidad.